Que sea usted impartiendo y sazonando cada palabra, Señor. Ministrando, Señor. Convenciendo de verdad, de justicia, de pecado. Trae convencimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es saber que este capítulo habla muchas cosas. Y hay muchas cosas, pero hoy me quiero enfocar en una. Hay muchas, pero me quiero enfocar en una. Y dice, el versículo 6 del capítulo 1 dice: hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Ahora salten al versículo 29 y dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y lo que quiero enfocar es la obediencia que estaba sobre Juan. ¿Sabes algo? A veces muchos queremos o decimos que conocemos a Dios, pero no obedecemos a sus palabras. No caminamos en lo que Él nos ha dicho. ¿Y cómo yo puedo decir que conozco al Hijo o que conozco al Espíritu Santo de Dios cuando no obedezco? Y por eso quiero decir la obediencia. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia es la que te va a llevar a alcanzar a conocer al Padre, a conocer al Hijo y a conocer al Espíritu Santo de Dios. Si Juan no hubiera obedecido a la palabra que Dios le había dado, la encomienda, la misión que le había dado. ¿Y cuál era la encomienda que Dios le había dado a Juan? Era de que preparase el camino del Señor. Isaías declaraba antes que él viniese: enderezar el camino del Señor. Enderezarlo. Yo tengo que enderezar mi vida. Yo tengo que, porque Dios viene, pero Dios viene sobre mi vida, sobre mi vida. Pero yo tengo que enderezar. Yo tengo que empezar a caminar en lo que Él ha dicho sobre mí. ¿Sabe cuándo Dios va a enderezar todo? ¿O cuándo usted empieza a enderezar todo? A través de cada palabra profética que Dios ha soltado sobre su vida. Y empieza a tomarla y empieza a creerla. Ahí es cuando Dios va a dar a manifestar a su Hijo sobre mi vida, al Espíritu Santo sobre mi vida. A través de la obediencia, cuando yo comienzo a obedecer a esas palabras, cuando yo comienzo a someterme sobre esas palabras, Dios va a empezar. Y Dios le dio una señal a Juan. Dios le dio una señal cuando desciende el Espíritu Santo sobre cualquier persona que tú ves allí, dentro de toda la multitud, y tú veas que desciende el Espíritu Santo. Ese es mi Hijo. Ahí es cuando tú lo vas a ver. Tú lo vas a conocer. Allí,
Pero primero tienes que hacer esto. ¿Quieres conocer al Hijo? ¿Quieres conocer a mi Hijo? ¿Quieres conocer al Espíritu Santo de Dios? Haz esto. ¿Y cuántos de nosotros y cuántos años han pasado que Dios nos ha dado una palabra y todavía pasamos dificultades y pasamos tantas aflicciones por solamente no obedecer a la palabra? Y nos damos cuenta después que comenzamos a obedecer la palabra, Dios se manifiesta sobre mi vida. Dios se manifiesta sobre mi vida. Y dice el 31, y quiero recalcarlo, el versículo 31, y dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Aún ahí hay algo más. Ese es el versículo 31. Y hay algo más. Porque no solamente se va a dar a manifestar a tu vida, sino que cuando yo comienzo a obedecer, Dios a través de mí se va a manifestar sobre una nación, sobre aquella persona. Porque es saber que Dios no viene por solamente una. Dios viene por una creación. ¿Y cuántos de nosotros? Y es tremendo, por eso dice su palabra que la tierra está gimiendo con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Si Juan no fuera hecho la encomienda que el Padre le había dado, tal vez Jesús no fuera venido a morir por ti y por mí. ¿Y cuántas personas allá afuera están esperando una liberación? Ser libres de lo que lo tiene atado a una esclavitud, para poder conocer la luz. Dice que Él vino para testimonio de la luz, para hablar de la luz, para decirle a un pueblo que la luz estaba cerca, que la luz está puesta para alumbrar a todo hombre que viene a este mundo. Pero si tú y yo no nos levantamos para dar testimonio de esa luz, en obediencia, esa luz no va a poder ser manifestada a aquellos que están allá afuera. Y aquellos que están allá afuera están esperando que tú te levantes y que yo me levante en obediencia, para ellos ser libres. Dios está esperando que tú te levantes. Y Juan era un evangelista. Juan era uno que iba delante del Señor. Y Dios te ha puesto y Dios me ha puesto para ir delante de Él, a preparar el camino, para Él poder manifestar su gloria, para Él poder establecer su reino. Por eso hoy te invito, y me invito a mí mismo, a que nos levantemos en obediencia a la palabra que Dios ha soltado durante el tiempo que tú tienes en el Evangelio y todavía no has tomado la decisión de obedecer a esas palabras proféticas que Dios ha soltado sobre tu vida. Pero hoy es el tiempo que tú tomes y que yo tome la decisión de decir: hoy yo tomo esas palabras y las saco de ese baúl que están allí, porque la hemos guardado en un baúl. Y cuando yo tomo la decisión, esas palabras van a cobrar vida, porque estaban allí guardadas, llenas de telarañas. Pablo le decía a Timoteo: pelea por las palabras que se te han dado proféticamente. Le decía a Timoteo: pelea por ellas, peléalas. Y hoy te digo: peléalas. Esas palabras que Dios ha soltado sobre tu vida, y que hoy la puedas levantarte y puedas creer en el nombre de Jesús. Vamos un corte y ya regresamos.
sé que eres constante y sobrenatural. Demuestra tu poder, hiciste a través de Jesús obras extraordinarias, y sé que por nuestra herencia las mismas señales nos seguirán. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Jesús, ven. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Regresamos a tu programa y
la palabra que Dios ha traído en este día y está trayendo, y vuelvo y repito, y el enfoque es la obediencia. Y recuerdo que el día domingo un hermano hablaba sobre la obediencia y decía que la obediencia es escuchar la voz de Dios. Y escuchar es que yo pueda prestar atención a lo que Dios me está diciendo y atender ese llamado, atender a esa orden. Y lo que Dios quiere es que usted pueda oír, pueda escuchar. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel, Dios lo había llevado a un desierto y le habló en ese desierto. Y es saber que Dios siempre está, pero Dios está más cuando Dios te lleva a un desierto. Ahí es a donde Él más está, porque es el lugar donde tú te encuentras solo, donde no hay nada. En el desierto no hay nada, pero ese es el lugar que Dios escoge para ti y para mí, para poder extender una relación mayor. Y muchos de nosotros no le decimos: Señor, lleva un desierto, porque es difícil pasar un desierto, pero es saber que ahí es a donde Dios está. Y todo, ahorita el hermano David decía algo muy importante: todos los hombres de Dios pasaron un desierto. Pasaron un desierto. Y tú y yo tenemos que pasar un desierto, y tenemos que desear el desierto. Y es saber que ese desierto Él nos lleva es para prepararnos en obediencia y aprendamos a oír su voz. Y Dios llevó al pueblo de Israel a un desierto y habló con ellos, hasta el punto que ellos no querían hablar con Dios. Solamente a un punto que le dijeron que no querían hablar con Él, que hablara con Moisés, y ellos iban a atender a lo que Moisés decía. Pero nunca fue así. Siempre aborrecieron a lo que Dios decía. A lo que Dios decía. Y hoy yo te digo que no aborrezcas el desierto. Porque cuando aborreces el desierto es que no quieres atender a la voz que Él te está haciendo. Que Él me está haciendo a mí. Entonces yo hoy te digo que puedas obedecer a la voz de su llamado. Porque si tú no atiendes, va a traer dificultades. Si no atiendes, eso va a traer una consecuencia a tu vida y a tu alrededor. A tu alrededor. Sea para bien o sea para mal. Juan obedeció y hubo una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que el Hijo de Dios se manifestara. Sabes que si tú obedeces, la consecuencia es que el Hijo de Dios se manifestará sobre tu vida y sobre las naciones que están alrededor de ti. Cuando hablo de naciones, son personas que están alrededor de tu vida, que necesitan ver a Jesús, que quieren ver a Jesús, pero no hay obediencia, no hay fe. Si Juan no hubiera obedecido, a Israel no fuera manifestado Jesús. El Hijo de Dios no fuera sido manifestado. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de que Dios te ha hablado y todavía estás en lo mismo? Todavía estás pensando si lo haces, si no lo haces. Y está pasando el tiempo. Y hay personas allá afuera que están esperando ver a Jesús. Pero por tu egoísmo y por mi egoísmo, muchas personas
se están perdiendo. Y es saber que Dios me va a pedir cuenta y te va a pedir cuenta a ti. Te va a pedir cuenta por aquella sangre que se está derramando allá, que no conocen y no se le ha sido manifestado el Hijo de Dios, porque tú no has prestado atención y no has tomado la decisión de obedecer. Todavía estás jugando al creer o al no creer. Y estas palabras son primeramente para mí. Son primeramente para mí. Entonces, toma hoy una decisión. Hoy es para que puedas tomar una decisión y puedas decir: Señor, hoy yo tomo la decisión de obedecerte. Llévame al desierto, quiero oír tu voz. Quiero escuchar la instrucción. Quiero ser formado, conocer tu amor para yo poder manifestar a tu Hijo amado. Él necesita un cuerpo para poder manifestar a su Hijo. Y dice la palabra, quiero más atrás dice el versículo 16. 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todo hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¿Cuándo aquellas personas van a recibir la gracia? Y mire lo que estábamos hablando y mira lo que dice: porque de su plenitud hemos recibido. Y ahí hay muchas personas que quieren recibir la gracia de Jesús porque no la conocen, pero están esperando que usted se levante y que yo me levante para ellos poder recibir de esa gracia. Y ustedes podrán decir: pero ¿por qué tengo que levantarme? ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado a cumplir una misión, y Dios te ha tomado entre tantas personas que han en este mundo para poder derramar de su gloria y de su poder. Dios te ha escogido a ti, que me estás escuchando, ¿sí? Te has escogido, y Él está esperando que tú respondas a su llamado. ¿Sabes algo? Muchos años atrás en Israel no había uno que atendiese a la voz del Padre, pero había uno que no conocía su voz, y era Samuel. Y Samuel oía la voz de Jehová, pero no la conocía. Muchas veces le decía: Samuel, Samuel. Creía que era el sacerdote Elí. Hasta que el sacerdote Elí le dijo que era Jehová de los ejércitos, que cuando volviese a oír la voz le dijera: heme aquí, Señor. Y él conoció la voz y le dijo: heme aquí, Señor. Y empezó a tener una relación y empezó a escuchar, a entender y a obedecer a esa voz. Si hoy estás escuchando esta voz y tú puedes decir: pero es una voz natural, es de un locutor normal, pero es saber que de esta voz Dios la está utilizando para hablarte en esta tarde a ti, para que puedas atender a su llamado, para que hoy te puedas levantar y puedas decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Porque Dios quiere darle un mensaje a ese pueblo que está allá afuera, que necesita de la gracia de Dios, que necesitan de la libertad de Dios. Dice la palabra: si verdaderamente el Hijo te libertare, verdaderamente seréis libres. Pero Dios necesita hacer eso a través de ti. Y hay muchas personas allá afuera que están esperando una libertad. Hay muchas personas que están esperando una sanidad,
que puedan ser liberados de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, del lesbianismo, del homosexualismo, y están esperando que usted y yo me levante para el poder manifestar su gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, un corte y ya regresamos con la parte final. En la cruz del Calvario tomaste mi lugar, vida por muerte das. Y ahora llueve bendición, llevaste mi maldición por mi liberación.